Tutieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy vamos a explorar un capítulo muy emotivo en la vida de Tutu, cuando regresa en secreto a la casa de 2 pisos de su madre al mediodía. A pesar de seguir evitando a Lin durante una sencilla comida, Tutu finalmente pregunta lo que ha guardado en su corazón durante tanto tiempo. ¿Por qué su madre decidió adoptar a la chica que siempre trataba de hacerle daño? A medida que la señora Lan va revelando poco a poco el pasado, la lucha empresarial, la caída de una empresa rival y una niña solitaria en un pasillo de tribunal, la verdad sobre la presencia de Lin en su hogar, finalmente sale a la luz. Manténganse atentos, no quiten la vista de la pantalla porque lo que viene sorprenderá a todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones porque los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. ¿Por qué mamá adoptó a Lin, mamá? Estas palabras salieron de la boca de Tutu antes de que pudiera suavizarlas. La luz del mediodía entraba por la gran ventana de la casa de 2 pisos, iluminando el suelo de baldosas y la mesa de madera donde su comida seguía intacta. El ventilador del techo emitía un suave zumbido moviendo el aire cálido por la habitación, pero el ambiente entre madre e hija se sentía extrañamente frío. Frente a ella, las manos de la señora Lan se detuvieron sobre la tetera. Lentamente levantó la mirada. Las líneas finas en las comisuras de sus ojos, el cabello plateado en sus sienes, todo parecía más nítido bajo la luz intensa. ¿Quieres la verdad? Chu siguió intentando mantener su voz estable sobre Lin. ¿Y por qué ella está aquí? Ya no me llames mamá. Algo como un dolor pasó por los ojos de su madre. La verdad sobre Lin, repitió suavemente. Elegiste un día difícil para regresar, hija. Esas palabras la llevaron de nuevo al punto de inicio de esta tarde. Unas horas antes, la casa de bambú en la que se ocultaba se sentía pesada y sombría. Afuera, el sol brillaba intensamente. Dentro, el aire apenas se movía. El ventilador barato chirriaba sobre su cabeza. En la mesa baja, un cuenco de arroz y verduras seguía casi intacto. Tú estabas sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, el mentón apoyado mirando al vacío. La voz de la vecina de esta mañana no salía de su cabeza. La mamá de ti, la señora Lan, no está bien últimamente. Se ve más débil. Se cansa rápido. Si puedes, deberías ir a visitarla. Ir a visitarla. Esas palabras retumbaban en su pecho. Una parte de ella quería correr de inmediato, presionar el timbre y enterrar su rostro en el hombro de su madre. Otra parte recordaba la mirada fría de Lin en la puerta, la sonrisa burlona, cómo cada encuentro con ella terminaba con una nueva herida en el corazón de Tu. Lin ahora vivía con su madre. Lin era la razón por la que ella había huido de este pueblo, buscando refugio en esa casa de bambú y desapareciendo. Si seguía huyendo, sería posible que nunca volviera a ver a su madre. Ese pensamiento cortó más profundamente que el miedo. Afuera, el ruido de una moto pasó rápidamente, luego se desvaneció. Alguien gritaba un precio en el mercado. Un niño lloraba, luego se callaba. La vida seguía sin darse cuenta. Finalmente, Tu empujó el cuenco de arroz a un lado y se levantó. Se puso una camiseta de manga larga sencilla, recogió su cabello bajo y metió su rostro en una gorra que cubría la mitad de su cara. Sin maquillaje, sin perfume, nada que la hiciera destacar. De pie en la puerta dudó y miró nuevamente la pequeña habitación. El colchón delgado, la ropa tendida en la cuerda, la estrecha franja de luz sobre la pared de bambú. Solo será un momento, susurró en el silencio. Seré cuidadosa. Cerró la puerta con llave, metió la llave en su bolso y salió bajo el sol abrasador del mediodía. El camino a la casa de su madre era como caminar por una foto antigua.
Conocía cada curva, pero ahora todo parecía diferente. Bajó la cabeza observando las sombras, las motos estacionadas a lo largo de la calle, las caras que pasaban. El pueblo estaba lento bajo el calor. La mayoría de las tiendas estaban medio abiertas. Los perros descansaban bajo la sombra. El aire caliente hervía sobre el asfalto. Cuando giró en un callejón estrecho, su pecho se apretó. Al final del callejón estaba la casa de 2 pisos color crema con el techo de tejas marrones y un balcón lleno de macetas. La puerta verde y negra seguía siendo la misma que ella cerró con fuerza la noche que se fue. No había motos afuera que se parecieran a la de Lynn. Al otro lado de la calle, la vecina se detuvo con la escoba y la miró entrecerrando los ojos. Al reconocerla, su rostro se suavizó. «¿Tú, verdad? ¿Has vuelto ya?», llamó suavemente. Tú inclinó la cabeza intentando sonreír. «Sí, vine a visitar a mamá», dijo. «¿Está Lynn en casa?». La escoba se detuvo en el aire. «No, ya se fue a trabajar», respondió. «Llegaste justo a tiempo. Te he extrañado mucho con mamá». Esas simples palabras hicieron que la garganta de Tu se cerrara. «Gracias, tía», murmuró. Se dio la vuelta, presionó el timbre y escuchó el sonido del timbre resonando en la casa que conocía mejor que cualquier otro lugar en el mundo. Pasaron unos segundos solo el ruido de la calle y el latido acelerado de su corazón. Luego se oyeron los pasos sobre las baldosas frías, seguido por el sonido del cerrojo que se soltaba. La puerta se abrió. Su madre estaba allí rodeada por la sombra del porche. Estaba más delgada sus hombros, algo encorvados, el cabello canoso, ahora más notorio. Pero sus ojos cálidos, sorprendidos y brillantes seguían siendo los mismos. «Mamá». Tu respiró aliviada. La voz de su madre tembló. Se miraron asustadas sin atreverse a parpadear. Luego, la señora Lan extendió la mano y Tu dio un paso adelante. El familiar olor a jabón y aceite de cocina la envolvió. Y por un momento la casa de bambú y todo el miedo parecieron quedar lejos. «Lo siento, mamá». Tu se ahogó. «No debí desaparecer. Solo es que no podía quedarme». No, susurró su madre acariciando su espalda. «Has vuelto. Eso es suficiente. Entra, hace mucho calor afuera». Ahora en la planta baja se sentaron a la mesa del comedor, con la escalera de caracol detrás y las fotos familiares en la pared. El almuerzo comenzó con preguntas pequeñas. ¿Comiste bien? ¿Tienes suficiente dinero? ¿Pudiste dormir? Tu respondió lo más sinceramente posible sin preocupar más a su madre. Pero sus ojos se encontraban con pequeñas cosas que no pertenecían a su antigua vida. Un abrigo colgado en la espalda de una silla, un cuaderno sobre la estantería, una liga para el cabello cerca del fregadero. Las huellas de Lynn estaban dispersas por toda la casa como si ella siempre hubiera formado parte de ella. El pensamiento de Lynn subiendo esas escaleras, abriendo la puerta de la habitación que alguna vez fue de Tu y gritando «Mamá, ya llegué», hizo que algo se retorciera en su corazón. Dejó los palillos. Mamá dijo en voz baja: «Hay algo que debo preguntarte». En ese presente luminoso, las manos de su madre se separaron lentamente de la tetera y se cerraron sobre la mesa. «¿Qué pasa, Tu?», preguntó. Pero había preocupación en sus ojos. Tu inhaló profundamente. «¿Por qué decidiste adoptar a Lynn?», preguntó. «¿Sabes lo que ella me hizo? ¿Cómo me miraba? ¿Cómo trató de hacerme daño una y otra vez? No entiendo por qué ella, por qué la hija de los que más odiaban a nuestra familia». Las palabras no dichas, la hija del enemigo, flotaban entre ellas. Afuera un carro de arrastre pasó ruidosamente. El ventilador del techo hacía un zumbido constante. El reloj de la pared tic-taqueaba de manera regular, contando los segundos que no podían recuperar. Finalmente su madre bajó la mirada.
Después de un rato habló suavemente. Pensé que si guardaba esa historia no tendrías que cargar con ella. Pensé que el pasado entre nuestras dos familias sería algo solo para los adultos, no para ti. Ella levantó la mirada una vez más y esta vez no apartó la vista. ¿Recuerdas cuando la empresa de tu padre competía contra la nuestra cada año?, preguntó. En el mismo sector siempre trataban de conseguir nuestros contratos. El nombre de la empresa apareció repentinamente en la mente de Tu como algo amargo. Tien Truong, dijo. Su madre asintió con la cabeza. Sí, Tien Truong. Aquellos a quienes todos llamaban nuestros rivales. Ella inhaló profundamente. Lin es su hija. Aunque ya lo había oído en rumores, escuchar esas palabras salir de la boca de su madre en esa habitación tranquila y luminosa hizo que las manos de Tu se apretaran alrededor del borde de la silla. Y si realmente quieres saber por qué la traje a esta casa, continuó la señora Lan, su mirada parecía mirar por la ventana como si estuviera mirando hacia otro tiempo. Tenemos que volver al día en que esa empresa se desplomó. El día en que todos decían que nosotros ganamos y ellos perdieron. Se quedó en silencio por un momento como si estuviera abriendo una puerta en su corazón. Era mediodía. Finalmente dijo, calor y sol abrasador como hoy. Estaba de pie en el pasillo del tribunal esperando a que tu padre terminara con los abogados. Su voz se hizo más grave. Y fue entonces cuando conocí a Lin por primera vez. Estaba de pie en el pasillo del tribunal esperando a que tu padre terminara con los abogados, dijo la señora Lan suavemente. Todos hablaban de victorias, contratos, nichos de mercado, cuota de mercado. Pero todo lo que yo veía era una niña. Mi mirada ya no estaba en la luminosa sala de desayuno de la casa de 2 pisos. Volvió al eco de ese pasillo. La niña estaba recostada contra la pared. Continuó. Llevaba un vestido blanco un poco grande, abrazando un osito de peluche viejo. Todos pasaban rápido a su lado, periodistas, empleados familiares, pero nadie le hablaba. Nadie siquiera se agachaba para mirarla. Tú casi podía verla. El suelo brillante, las ventanas de cristal, los trajes y las carpetas de los documentos girando a su alrededor. «Era Lin», susurró. «Sí», respondió su madre. Sus ojos estaban hinchados, pero apretó los labios con tanta fuerza que se podían ver las marcas de sus dientes. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, se quedó rígida como si estuviera lista para ser regañada solo por estar allí. El ventilador del techo seguía zumbando sobre sus cabezas. Afuera, una moto aceleró y luego desapareció. El padre de Tu salió con un montón de documentos en la mano. La señora Lan dijo, «La gente dice que ganamos». Se felicitaron, se dieron la mano y hablaron sobre cómo limpiar el mercado. Yo reí cuando tuve que reír, pero todo lo que pensaba era en esa niña cuyo mundo entero se había derrumbado por una guerra que ella nunca eligió. Ella respiró hondo. No mucho después del accidente, continuó. Noticias, rumores y juicios decían que eso era un castigo por la codicia. Hablaron de nuestra empresa como si solo fuera un proyecto fallido. Nadie preguntó qué pasaría con su hija. Los dedos de Tu apretaron el borde de la silla. «¿Entonces fuiste a buscarla?», preguntó. «No de inmediato», admitió su madre. «Me dije a mí misma que no debía meterme, que éramos rivales, que no debía intervenir». Sus labios se apretaron. Pero cada noche, cuando esta casa estaba en silencio, la veía parada en ese pasillo. Miraba alrededor de la luminosa y ordenada sala de desayuno, las escaleras, las fotos familiares y el suelo brillante. Descubrí que la habían enviado a un centro infantil, dijo. No había ningún familiar dispuesto a adoptarla. Todos temían las deudas y la vergüenza. Su mirada volvió hacia el interior. Cuando llegué a ese centro, ella estaba en una esquina de la sala común.
recordó la señora Lan todavía abrazando ese osito de peluche. Los demás niños hacían ruido, jugaban y discutían por los juguetes. Ella solo se sentaba allí con la espalda recta, como si alguien le hubiera dicho que no debía ocupar espacio. Y cuando me vio, tú preguntó. Se levantó tan rápido que la silla cayó, dijo su madre, pero no vino corriendo hacia mí. Me miró como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Su voz se suavizó. Cuando me acerqué a ella, me hizo una pregunta que nunca olvidaré. Tía, ¿es que todos odian tanto a mis papás que quieren que lo perdamos todo? Esas palabras cayeron entre ellas como una piedra en el agua. ¿Y qué le dijiste?, murmuró tú. Le dije, no todos odian a tus papás. Los adultos discuten en el trabajo, pero nadie quiere que tú sufras. Ella negó con la cabeza. Aunque parecía algo pequeño, era la verdad que podía decir. El silencio se alargó, solo se oía el ventilador chirriando suavemente. Ese día volví a casa y miré esta casa, dijo la señora Lan suavemente. Vi tu cuarto, tu cama, tu mochila en la silla en la mesa del comedor, con toda la comida puesta. Y pensé en esa niña que estaba en un lugar que no era hogar, sin nadie que supiera lo que le gustaba o lo que le daba miedo por la noche. Ella exhaló. Traté de ignorarlo, admitió. Me dije que nuestra familia ya tenía suficientes problemas. Pero una mañana me desperté y supe que ya no podía seguir fingiendo. Así que volví. El ritmo del corazón de tú se ralentizó esperando. Le dije mi nombre, dijo su madre. Le dije que conocía a sus padres por trabajo. Le dije que si quería podía quedarse con nosotros, que lo intentara. Ella me miró por un largo rato y luego preguntó, «Si voy contigo, ¿les causaré problemas a tu familia?» Una sonrisa triste apareció fugazmente en el rostro de la niña. Yo le dije, «Los niños no causan problemas, los adultos lo hacen». Y así fue como Lynn llegó a esta casa de 2 pisos por primera vez. Tú miraba fijamente la mesa, las marcas difusas en su superficie, los rasguños que dejaron las comidas de tantos años. Entonces, mamá, adoptaste a ella porque te preocupabas por ella, dijo suavemente. Y por todo lo que pasó entre nuestras 2 familias, porque no podías irte, respondió su madre. Y porque creí en algo que tal vez suene tonto. Pensé que si traía a la hija del enemigo a nuestra casa, si ella crecía al lado tuyo, la enemistad entre las 2 familias terminaría con ustedes. Ya no habría enemigos. Ya no habría más guerras destrozando a los niños en el medio. Ella sonrió con una sonrisa cansada, sincera. Quería cerrar el libro, pero no pude. Tú dijo, no. Su madre asintió. No se puede cerrar. Lynn creció sabiendo que venía de una familia que se había derrumbado. Ella escuchaba los susurros. Ella veía cómo todos admiraban a la verdadera hija de esta familia. Su vergüenza se convirtió en celos. Ella comenzó a creer que la única forma de mantenerse firme era empujarte a ti hacia abajo. Ella te miró directamente a los ojos. Vi una parte de eso, dijo. Intenté corregirlo para calmarte. Pensé que pasaría. Me equivoqué. Mi silencio y mi miedo solo hicieron que todo empeorara. «Mamá», preguntó tú con voz baja, «¿por qué no me dijiste antes que ella era hija de ellos?» «Mamá temía que te sintieras amenazada o menos amada», respondió su madre sin dudar. «Pensé que ocultar la verdad protegería a las 2. Ella sacudió la cabeza lentamente. En cambio, solo hizo que tu dolor fuera más difícil de entender. Su mano se movió sobre la mesa deteniéndose en el centro. «Escúchame, hija», dijo con la voz temblando. «No adopté a Lynn porque te amara menos. No la traje a esta casa para reemplazarte. La traje porque no podía abandonar a una niña. Y al hacerlo, no pude proteger completamente a mi hija. Por eso te pido perdón profundamente.
Tú miró su mano durante un largo rato, luego extendió la suya y la colocó sobre la de su madre. Todavía no puedo perdonar a Lynn, dijo sinceramente. Todavía me da miedo encontrarme con ella, pero ahora te entiendo mucho más. Entiendo lo que tratabas de hacer. Querías que nuestra generación viviera de manera diferente a la de mamá. Simplemente no salió como esperabas. Lágrimas brillaron en los ojos de su madre. A pesar de eso, susurró: eso significa todo para mí, saber que ves lo que hay en mi corazón. El teléfono sobre la mesa vibró suavemente. Un mensaje de Lynn. Mamá, puedo volver temprano. El gerente dijo que podemos irnos después de terminar el informe. Una sombra pasó rápidamente por la habitación. Deberías irte, dijo tú retirando la mano. Hoy no quiero pelear. Juntas caminaron hacia la puerta. La luz del sol de la tarde afuera ya se había suavizado, extendiendo un dorado sobre el camino. En el umbral, tú se dio la vuelta. Gracias, mamá, por decirme la verdad, dijo. Ya estás en casa, gracias por regresar, respondió su madre. Se abrazaron fuerte y por un largo rato, como dos personas que finalmente compartían una carga común. Luego, tú se bajó la gorra y volvió a adentrarse en la luz rumbo a la vieja casa de bambú donde se había escondido. Llevaba consigo un dolor que aún ardía y una verdad que por primera vez hacía que el dolor se sintiera un poco menos solitario. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Cậu nói chồng như không được đầy quyết tâm. Anh cần ngủ. Em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì con gái yêu thương nhất. Nhờ vậy, đứng cõi gật đầu tiếng nói chắc nịch, anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng lặng lẽ đậu dưới lớp mưa mờ ảo. Bên trong bóng đội ngủ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mặt sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe lặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.